El golpe del calor la recibió antes incluso de que saliera del aeropuerto, pero lo que realmente la detuvo fue la sensación nítida, casi física, de que alguien la estaba observando. No era paranoia de viajera cansada, era una mirada fija, sostenida, demasiado consciente. Llevaba apenas 5 minutos en Túnez, cuando entendió que su viaje no sería el descanso tranquilo que había imaginado. Lucía apretó la correa de su mochila y avanzó entre el ruido de los taxis y los vendedores que ofrecían tarjetas SIM, excursiones, agua fría. La mezcla de voces, motores y humedad la envolvió con la intensidad de un golpe de mar. Aún así, había venido para esto, para dejar atrás la ruptura que la había dejado hecha polvo, para recordar quién era sin depender de nadie. Respiró hondo. Entró en modo alerta, como siempre que viajaba sola. Pero hoy esa alerta no se sentía como precaución, sino como un aviso. Un hombre se le acercó con una sonrisa demasiado ensayada. «Madame, taxi oficial. Buen precio. Muy seguro». Le bloqueó el paso con un gesto suave pero insistente. Llevaba una carpeta con el logo de una compañía de transporte, pero el plastificado estaba sucio, arrugado, falso. Lucía dudó solo un segundo. Él lo notó y avanzó un paso más. «¿Dónde va? Yo la llevo. Solo mujeres, muy seguro, muy rápido». «Non, merci». Le salió demasiado tajante. El hombre frunció ligeramente el ceño y la siguió 2 pasos. Ella aceleró. Él también. Fue entonces cuando otra voz interrumpió la tensión. «¡Hey, hermano! Déjala respirar». La frase llegó en un acento árabe suave, firme. El hombre del taxi giró la cabeza. Una sombra se acercó entre la multitud. Un joven de unos 30, piel morena, sonrisa tranquila, manos vacías. «Ella no quiere taxi. Déjala». El agresivo retrocedió, murmuró algo y se perdió en el bullicio. Lucía exhaló sin darse cuenta de que había estado conteniendo el aire. «Perdona si te asusté». El recién llegado sonrió, pero no era la sonrisa amplia de los vendedores del aeropuerto. Era una más contenida, casi tímida. «No deberías hablar con esa gente. Muchos no son oficiales». «Gracias», dijo ella, aún con el pulso acelerado. «Yo soy Yasin», añadió él. «Trabajo como guía. Si necesitas orientación, algo básico, puedo ayudarte. No te estoy ofreciendo un tour. Solo no me gusta ver a turistas solas siendo acosadas». Lucía se quedó observándolo. Ropa sencilla, mirada directa, nada ostensivo. Aún así, una parte de ella se reajustó internamente, como si hubiera dado un paso en falso sin darse cuenta. «No te preocupes», respondió. «Solo necesito un taxi al centro. Puedo mostrarte dónde están los oficiales». Levantó las manos, mostrando que no insistiría más. «Son unos metros más allá». Caminaron juntos hacia la fila correcta. No hablaba demasiado, no hacía preguntas incómodas, no buscaba meterse en su itinerario. Era justo la clase de presencia que relajaba, o que hacía creer que uno podía relajarse. «¿Primera vez en Túnez?», preguntó mientras señalaba la fila ordenada de taxis amarillos. «Sí, viajo sola. Quería desconectar». «Bueno», dijo él, «aquí es fácil perderse, y encontrarse también». Y luego, con un gesto amable, «Ten cuidado en la Medina, y no confíes en cualquiera, incluso los que parecemos simpáticos». Ella rió, y el sonido le devolvió algo parecido al optimismo. Subió al taxi oficial, y al cerrar la puerta, lo vio levantar una mano en señal de despedida. Una despedida normal, simple, sin insistir. El coche avanzó lentamente hacia la ciudad, y durante unos minutos Lucía se aferró a la idea de que todo seguiría ese curso. Un viaje tranquilo, sol, comida buena, libertad. Pero algo la inquietaba. No era Yasin. Era la sensación persistente de que el viaje la estaba llevando a un punto
que no había previsto. En el retrovisor, el conductor la observó. «¿Primera vez en Túnez?», repitió él, como si el mundo entero quisiera asegurarse de que lo entendiera. «Sí». «Entonces, disfrute, pero tenga cuidado. La gente cambia cuando piensa que usted está sola». La frase le quedó resonando mientras la ciudad empezaba a desplegarse. Calles polvorientas, anuncios en árabe y francés, farolas bajas, motos esquivando autos. Nada peligroso, nada extraño. Pero debajo de esa primera capa de bienvenida, algo vibraba como un cable tenso. Cuando llegó al hotel y dejó su maleta, miró por la ventana. A lo lejos, entre el tránsito y la multitud, creyó ver una figura familiar cruzando la calle. Una silueta parecida a la de Yasin. Sacudió la cabeza, convencida de que era coincidencia. Todavía no sabía que, desde el primer minuto, ya estaba dentro de una historia que no iba a controlar. Lucía despertó tarde, con la luz intensa del Mediterráneo filtrándose por las cortinas y una mezcla de cansancio y curiosidad revoloteando en el pecho. El hotel estaba silencioso a esa hora, demasiado silencioso, como si todos los huéspedes hubieran salido antes que ella. Se duchó rápido, se puso una blusa ligera y bajó a desayunar, intentando convencerse de que ayer solo había tenido un susto común, nada fuera de lo habitual en un aeropuerto internacional. Pero la incomodidad seguía ahí, como un eco que no terminaba de disiparse. Mientras tomaba café, escuchó fragmentos de conversaciones de otros turistas, risas, planes de excursiones, mapas desplegados. Ese tono despreocupado chocaba con el torbellino que ella misma trataba de domar. Aún así, empezó a relajarse. Una mujer a su lado comentó lo maravilloso que era el zoco de Túnez, lo segura que se había sentido caminando por la Medina. Esas pequeñas validaciones fueron disminuyendo la alerta inicial. Por un momento, casi se sintió tonta por haber reaccionado tanto. Salió del hotel hacia el centro. Las calles estaban vivas, niños corriendo, mujeres cargando bolsas de pan, vendedores preparando especias. Olía a comino, a té dulce, a gasolina. El tipo de mezcla que despierta la mente y despierta algo más profundo, algo parecido a la apertura. Caminó despacio, observando todo, intentando absorber cada detalle para recuperar un poco de sí misma. Estaba comprando un imán en un puesto cuando escuchó una voz detrás de ella. «¿Todo bien hoy?», se giró. Yasin, sonriendo como si fuera normal encontrarse en un lugar tan amplio y desordenado como el mercado. «Ah, hola. Sí, todo bien». Intentó sonar casual, pero la coincidencia era demasiado exacta. Él lo notó. La forma en que ella tensó un hombro, el segundo de duda antes de responder. «No te asustes», dijo con calma. «Trabajo aquí cerca. A veces guío grupos. Te vi y pensé en saludar, nada más». Lucia respiró hondo. No había nada objetivamente extraño en lo que decía. El mercado era enorme, sí, pero también era el corazón turístico de la ciudad. Y él había dicho que era guía. «Está bien», respondió. «Gracias por ayer, de verdad». «De nada. ¿Te gusta el mercado?». Señaló las hileras interminables de especias y cerámicas. «Puede ser abrumador al principio». «Un poco, sí. Si quieres, puedo mostrarte algunas zonas más tranquilas. No tienes que pagarme, solo compartir la ciudad». Ella vaciló. Se suponía que este viaje era para reconectar consigo misma, no para depender de un desconocido. Pero al mismo tiempo, la idea de recorrer sola los callejones estrechos no la entusiasmaba. Además, había algo en él que transmitía calma, o al menos habilidad para moverse por allí. «Un rato», dijo finalmente.
Caminaron por pasillos donde el bullicio bajaba de intensidad. Yasin avanzaba siempre medio paso adelante, señalando a artesanos locales, explicando historias breves pero precisas. No exageraba, no buscaba impresionar, solo acompañaba. ¿Viajas sola a menudo?, preguntó. Sí, me gusta. ¿Y esta vez? ¿Motivo especial? Ella lo miró de reojo. Hasta ese momento nadie se lo había preguntado con ese tono, uno que no sonaba a ligue, sino a observación. Dudó un segundo antes de responder. Una ruptura. Ajá. Asintió, sin dramatizar. Tú pareces de las que necesitan moverse para no quedarse atrapadas. Lucía rió con una mezcla de alivio y vergüenza. ¿Tan evidente? No, pero cuando alguien viaja solo después de algo doloroso, camina distinto. Suenas muy seguro de eso. Lo veo todo el tiempo. Continuaron caminando. La conversación fluía con una naturalidad inquietante. Ella, que normalmente tardaba semanas en abrirse, empezó a contarle detalles. Su ex, un arquitecto que había empezado a volverse distante. La manera en que ella había intentado sostener la relación. La sensación de haber perdido el control de su vida. Yasin escuchaba sin interrumpirla, con esa atención que uno solo recibe de personas que saben observar profundamente. Pero algo en su forma de mirar, una fijeza breve, una evaluación silenciosa, dejaba un rastro de inquietud difícil de identificar. «Es bueno que hayas venido», dijo él en cierto momento. «Aquí la gente aprende a respirar de nuevo». Quiso creerle. De verdad quiso. Pero había pequeños gestos que la desconcertaban. Como cuando él se apartó apenas un segundo para hablar con un vendedor. Ella escuchó un susurro en árabe, rápido, como una instrucción. Cuando Yasin volvió, sonreía como si nada hubiera pasado. ¿Todo bien?, preguntó ella. Sí. Solo pregunté por un café cerca. Siguieron caminando, pero algo en ella se tensó. No sabía por qué. Quizás porque había detectado una nota distinta en su tono. Quizás porque él parecía saber exactamente hacia dónde llevarla, aunque nunca sacó un mapa ni miró su teléfono. Quizás porque, sin querer, se dio cuenta de que sus pasos ya se sincronizaban con los de él. Llegaron a una cafetería pequeña, casi escondida. Mesas de metal, sombra fresca. Se sentaron. Yasin pidió 2 tés de menta sin consultarle. «No te preocupes», dijo. «Si no te gusta, pedimos otra cosa». «Gracias», murmuró ella, intentando mantener el equilibrio entre ser amable y mantener distancia. Él se inclinó ligeramente hacia ella. «Si necesitas algo, lo que sea, conocer un lugar, cambiar planes, sentirte segura, me dices, no tienes por qué andar sola aquí». La frase, dicha en cualquier otro contexto, habría sido tranquilizadora. Pero algo en la manera en que la pronunció, un tono demasiado seguro, demasiado dueño de la situación, despertó un latido extraño en su pecho. «Estoy bien», dijo. «Me gusta explorar por mi cuenta». «Claro», respondió él con una sonrisa suave, pero sus ojos no sonreían. «Solo quiero ayudarte». El té llegó. Lucía lo probó. Estaba delicioso. Por unos minutos, el ambiente pareció volver a ser normal. Pero cuando se levantaron para irse, Yasin dijo una frase que le heló un poco la nuca, aunque no supo explicar por qué. «Hoy te llevo a un sitio mejor que este. Tú confía». No lo dijo como una invitación. Lo dijo como si ya hubiera decidido por los dos. La tarde comenzó con una luz dorada que hacía que las paredes viejas de la Medina parecieran más cálidas de lo que realmente eran. Lucía caminaba junto a Yasin por una calle estrecha donde los vendedores recogían sus puestos, y por un segundo sintió que todo encajaba. El sol, el aroma a pan recién hecho, la idea de conocer una ciudad con alguien local. Pero esa armonía
se quebró en el momento exacto en que él adelantó 2 pasos para responder una llamada. La voz le cambió. Ya no era suave ni relajada. Era tensa, cortante, casi agresiva. No, dije mañana, no hoy. Una pausa. No, no estoy con ese grupo. Estoy con otra persona. Sí, otra. Lucía fingió mirar un escaparate para no parecer que escuchaba. El tono, el lenguaje corporal, la forma en que él apretaba la mandíbula, no coincidían con el hombre calmado que le había sonreído hace apenas una hora. Cuando él volvió, guardó el teléfono demasiado rápido, como si temiera que ella pudiera leer algo en la pantalla. «Todo bien», dijo, sin que ella hubiera preguntado. «Claro», respondió ella, aunque la intuición comenzó a pulsarle en la sien. Esa sensación de que uno no sabe dónde pisar, porque el suelo cambia cada pocos metros. Llegaron a una explanada donde varios jóvenes jugaban al fútbol. Yasin se detuvo, se giró hacia ella y dijo: «Vamos a tomar algo a un sitio que me gusta. No es turístico». Ahí estaba otra vez, esa forma de decidir por ella. Trataba de hacerlo sonar natural, casi como una cortesía, pero el subtexto era claro. Él sabía que era lo mejor. «¿Muy lejos?», preguntó. «No, y está tranquilo». Mientras caminaban, él empezó a hacerle preguntas más personales, no demasiado invasivas, pero sí directas. «¿Tu familia? ¿Tu madre vive cerca de ti? ¿Y tu ex? ¿Todavía están en contacto?». Lucía respondió con frases cortas. No quería abrir demasiado. Notó, con sorpresa incómoda, que él recordaba detalles de cosas que ella había mencionado de manera superficial. Dónde trabajaba, que vivía sola, que su ex se había llevado algunos muebles al irse. ¿Cómo podía haber memorizado tanto en tan poco tiempo? «No te preocupes», dijo él en un momento. «A veces pregunto demasiado. Cosas del trabajo». «¿Del trabajo?». «Como guía. Tengo que evaluar a la gente rápido». Aquella frase se le clavó. Entraron en un café diminuto y silencioso, donde un televisor viejo emitía un partido sin sonido. El dueño saludó a Yasin con demasiada familiaridad, y Lucía se preguntó cuánto tiempo debía él pasar allí para que lo reconocieran así. Se sentaron junto a la ventana. «Hoy estabas más seria», dijo él, mirando el cristal sin mirarla del todo. «¿Te pasa algo?». «No, solo estoy cansada». «Bueno, me alegra que hayas salido conmigo. A otras turistas no las veo tan valientes». «¿Valientes por qué?». «Porque caminan conmigo sin preguntar demasiado». Y luego agregó: «Aunque tú sí preguntas. Y eso me gusta». La frase cayó rara, pesada, como si escondiera algo más. Pidieron té. El silencio entre ellos no era cómodo. Estaba lleno de un murmullo invisible, una corriente subterránea. Ella intentó cambiar la conversación. «¿Siempre has vivido aquí?». «Sí, aunque viajo a veces. Trabajo en muchas zonas. Conozco lugares donde tú estarías segura». Había más énfasis del necesario en esa última palabra. «Estoy bien donde estoy», dijo ella. Él sonrió, pero la sonrisa se vio forzada, como si la respuesta no fuera la que esperaba. Miró su teléfono varias veces sin desbloquearlo. Solo comprobaba la pantalla, como alguien que espera instrucciones. Cuando salieron del café, el sol ya caía. Las sombras alargadas deformaban las calles. Lucía caminaba un poco más rápido, intentando que la conversación volviera a ser ligera. «¿Y qué haces cuando no trabajas?», preguntó. «Depende». A ella le molestó esa respuesta tan corta. «¿Depende de qué?». «De quién necesita mis servicios». Luego agregó rápido, como si hubiera dicho algo inapropiado. «De turistas, quiero decir». Pero ya era tarde. La frase inicial quedó flotando. Mientras avanzaban hacia una avenida más concurrida, Yasin pareció recuperar la calma.
Habló sobre su infancia, sobre su barrio, sobre los turistas que venían buscando fotos perfectas. Su voz volvió a sonar amable, y por momentos Lucía sintió que estaba reaccionando demasiado, que se estaba dejando llevar por prejuicios. Pero cada vez que bajaba la guardia, algo pasaba que devolvía la tensión. En un cruce, él la tomó del brazo para guiarla entre los coches. El gesto no fue brusco, pero tampoco suave. Era un agarre firme, como si no quisiera que se alejara. Ella se soltó de inmediato. «Perdón», dijo él bajando la mano. «Es peligroso aquí. Puedo cruzar sola». Él la miró largo, evaluándola otra vez, como si estuviera ajustando una idea interna sobre ella. «Claro, no pasa nada». Siguieron caminando, pero la atmósfera había cambiado. Ella ya no sabía si quería volver a verlo al día siguiente. No sabía si él la estaba cuidando o controlando. No sabía si su amabilidad era una máscara o si él simplemente era así. Intenso, impulsivo, acostumbrado a decidir por otros. Cuando se despidieron frente al hotel, él dijo una frase que la dejó inmóvil. «Mañana paso por ti. No hagas planes». Ella abrió la boca para responder, para corregirlo, para poner un límite, pero él ya se estaba alejando entre la multitud, sin esperar confirmación. Lucía se quedó viendo cómo desaparecía, con un nudo en el estómago que no supo identificar. Miedo, irritación, o la sospecha de que ya había dejado entrar algo que no sabía cómo detener. A la mañana siguiente, Lucía se despertó con el sonido seco de un claxon en la calle. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba, y otros pocos en sentir de nuevo ese nudo en el estómago. Miró el móvil. 10:12. Un mensaje. Yasin. «Estoy abajo». No un «¿Puedo pasar por ti?». No un «¿Te viene bien?». Solo una afirmación, como si el día ya estuviera decidido. Se asomó desde la ventana del hotel. Él estaba ahí, apoyado contra un coche blanco, mirando hacia la entrada. No parecía impaciente. Parecía seguro. Demasiado seguro. Una parte de ella quiso ignorarlo, dejarlo plantado y quedarse en el hotel. Pero otra parte, la que aún trataba de convencerse de que estaba exagerando, le dijo que quizá era mejor verle, aclarar las cosas, poner límites. Bajó. Él la saludó con una sonrisa que no alcanzaba del todo a sus ojos. «¿Dormiste bien?», afirmó, como si ya supiera la respuesta. «Sí, más o menos. Hoy iremos a un lugar más tranquilo, mejor que la Medina. No te preocupes», dijo abriendo la puerta del coche para que subiera. «Preferiría caminar». Yasin se detuvo, como si no esperara una objeción tan simple. Su expresión cambió un segundo, casi imperceptible, antes de que recuperara la sonrisa. «Caminaremos más tarde. Ahora vamos lejos». «¿Lejos a dónde?». «No te preocupes», repitió. «Te va a gustar». La frase se quedó suspendida entre ellos como una cuerda tensa. Lucía sintió algo parecido a un vértigo, pero se subió. No sabía por qué. Quizá porque decir no tan temprano en el día le parecía exagerado, o porque no quería admitir que empezaba a tener miedo. El interior del coche olía a ambientador fuerte, casi químico. No había adornos, ni fotos, ni nada personal. Yasin encendió el motor sin mirarla. Conducía con confianza, demasiado rápido entre el tráfico. «¿A dónde vamos?», insistió ella. «A Cartago, la parte que los turistas no ven». «¿Y cuánto tarda?». «Depende». Otra vez ese corte brusco, como si él guardara la información en compartimentos y solo liberara lo necesario. Mientras avanzaban, Lucía notó que él revisaba el retrovisor más de lo habitual. No como un conductor precavido, sino como alguien que esperaba algo detrás de ellos. «¿Todo bien?», preguntó. «¿Sí?». «Demasiado rápido». «Es que hay muchos controles. No quiero perder tiempo».
En cierto momento, ella sacó su móvil para revisar el mapa. Lo desbloqueó y abrió la aplicación. Yasin la miró de reojo. «No te preocupes por eso. Yo conozco el camino. Solo quiero ver por dónde vamos». «No te pierdes nada», dijo él, esta vez con un filo en el tono. Ella guardó el teléfono sin discutir, pero sintió un pequeño sobresalto en el pecho. Él no le había quitado el móvil ni la había tocado, pero su forma de corregirla sonaba más a instrucción que a comentario. El camino hacia Cartago se volvió más irregular. Menos turistas, menos edificios. Los coches disminuían. Yasin seguía hablando, pero su discurso tenía huecos. A ratos se mostraba amable, atento. A ratos, distante, casi hostil. «¿Siempre viajas sola?», preguntó de pronto. «Sí». «No es normal. No aquí. No en tu país tampoco. No necesito compañía para viajar». «Pero la tienes», dijo él sin ironía, sin dudar. Ella giró la cabeza para mirarlo. Él mantenía la vista al frente, como si no hubiera dicho nada extraño. Como si esa fuera la conclusión lógica de todo. En Cartago, aparcó junto a una explanada donde soplaba un viento fuerte. Al bajar, Lucía sintió la tensión acumulada en su cuello. Yasin, sin embargo, parecía relajado. Caminó delante de ella, señalando ruinas, explicando historias. Su voz volvió a ser cálida, agradable, casi magnética. Parte de ella quería dejarse llevar. Otra parte no podía olvidar el trayecto, los silencios, los bordes afilados de su comportamiento. «Quiero mostrarte un sitio», dijo después de un rato. «Está un poco apartado». «¿Apartado cuánto?» «Solo unos minutos». Se adentraron entre arbustos y piedras antiguas. No había turistas cerca, solo el viento golpeando las rocas. Lucía se detuvo. «Yasin, prefiero volver a un sitio más abierto». Él se giró. No estaba enfadado, pero su expresión era inmutable, como si estuviera evaluando si insistir o no. «No pasa nada, confía. Prefiero no seguir». Un silencio. Yasin respiró hondo, miró alrededor y luego dijo: «Está bien, volvemos». Pero algo en la forma en que caminó de regreso, rápido, tensando la mandíbula, le dijo que no le había gustado su respuesta. De hecho, parecía molesto. Cuando llegaron al aparcamiento, él golpeó el volante con un dedo, impaciente. Luego se giró hacia ella. «¿Te pasa algo conmigo?» Un tono más frío. «No, solo... prefiero no alejarme tanto. Estoy sola y prefiero tener control». «¿Control?». La palabra le salió casi como una burla suave. «El control es ilusión cuando no conoces el lugar». «Pues por eso prefiero decidir yo». «¿Decidir?», repitió él. Esta vez sonó como una señal. Sin añadir nada más, arrancó. Conducía rápido, demasiado rápido, casi brusco. Ella agarró el cinturón. No porque tuviera miedo de un accidente, sino porque sentía que algo en él había cambiado de posición, como si se hubiese movido un engranaje interno del que dependía el tono de todo el viaje. Llegaron de vuelta a la ciudad con un silencio denso. Cuando el coche se detuvo frente al hotel, ella respiró con alivio, pero no lo demostró. Yasin se inclinó hacia el volante sin mirarla. «Mañana te llevo a Sidi Bou Said», dijo con voz plana. «Es más bonito. Ahí no tendrás miedo. No he dicho que... te paso a buscar a las 9. No quiero hacer planes mañana», dijo, más firme esta vez. Él levantó la vista. Sus ojos estaban quietos, demasiado quietos. «No te preocupes, yo te aviso». Ella bajó del coche sin responder. Caminó hacia el hotel notando su espalda expuesta al aire, como si algo pudiera alcanzarla desde atrás. No se dio la vuelta. No quería ver si él seguía mirándola, pero lo hizo. Justo antes de entrar, miró por reflejo del cristal. Y ahí estaba Yasin, dentro del coche, inmóvil, mirando, sin parpadear.
como si ya supiera que ella intentaría alejarse, y como si eso, para él, no fuera una opción. La tarde avanzaba lentamente, como si el calor hubiera engullido los sonidos de la ciudad. Lucía decidió quedarse en el hotel, o al menos eso intentó. Se duchó, se cambió de ropa, revisó su móvil sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Parte de ella quería bloquear a Yasin. Otra parte quería escribirle para dejar claro que necesitaba distancia. Pero algo en el tono con el que él se había despedido la mantenía paralizada, como si cualquier movimiento pudiera tener consecuencias que aún no entendía. A las 6 en punto, un mensaje llegó, corto, sin saludo. Bajo a las 18:30. Ni pregunta ni sugerencia. Una orden suave. Una cita no consensuada. Su primer impulso fue ignorarlo. El segundo, ir a recepción y pedir ayuda, aunque no sabía qué ayuda quería exactamente. Decirles que un hombre que había conocido ayer estaba siendo insistente. Sonaba ridículo, y sin embargo, cuando probó a salir del hotel para caminar sola, el aire exterior se sintió distinto. El bullicio de la calle no era acogedor. Era una masa impredecible, un movimiento constante que en vez de proteger, parecía borrar la posibilidad de desaparecer entre la multitud. A las 18:30 exactas, alguien llamó al cristal de la puerta del hotel. Yasin. No sonreía esta vez. Ni siquiera hizo un gesto, solo la miró, como si ella hubiera salido tarde de un compromiso que él daba por hecho. Cuando se acercó, él dijo: «Vamos, quiero mostrarte algo». Ella tragó saliva. «Yasin, hoy no me apetece salir. Estoy cansada». Él la observó unos segundos. Luego dijo, con un tono demasiado tranquilo: «No quiero que estés sola por la noche. No es seguro para ti, no aquí». «Estoy en un hotel. Es seguro». «Los hoteles no protegen de todo». La respuesta le dejó un escalofrío bajo la piel. Pero él no estaba enfadado, ni agresivo. Solo firme, inamovible. «Solo será un rato», añadió. «No te preocupes». Y ahí apareció ese patrón que ella ya empezaba a reconocer. Él afirmaba primero, suavizaba después. Un método, una forma de cercar. «¿A dónde vamos?», preguntó ella, intentando ganar control. «A un sitio cerca, a tomar té. Y quiero que conozcas mi casa. Es cerca del centro. Solo un momento». La palabra casa le cortó la respiración. «No», dijo ella. «A tu casa no». «Tranquila, no es lo que piensas». Él dio un paso hacia ella. «Solo 5 minutos. Mi hermana está ahí. No estará sola conmigo». Nada en su mirada parecía invención. Sonaba razonable, tan razonable que asustaba, porque si hubiera sido evidente el peligro, sería fácil huir. Lo que la confundía era justamente esa fina capa de normalidad, esa sensación de que quizá estaba dramatizando, de que quizá sí había una hermana, de que quizá solo era hospitalidad local. 5 minutos, murmuró ella, como si así recuperara poder. Él la sintió con satisfacción. No alegría, satisfacción. Caminaron juntos por calles que ella no reconocía. Él avanzaba con un ritmo constante y ella intentaba memorizar cada giro. Pero la ciudad, al caer la tarde, se parecía demasiado a sí misma. Tiendas cerradas, sombras, luces débiles, motos pasando cerca. Cada calle parecía un eco de la anterior. Llegaron a un edificio antiguo, de fachada desconchada. Subieron 2 pisos por una escalera estrecha. El sonido de sus propios pasos se amplificaba, como si el aire se hubiera vuelto más grueso. «Es aquí», dijo él. Abrió la puerta sin llamar. El interior estaba oscuro, muy oscuro, y silencioso. «¿Y tu hermana?», preguntó ella, tragándose un temblor. «Está dentro». Pero no había música, ni olores de comida, ni señales de vida. Solo una habitación casi vacía, con un sofá viejo, una mesa baja
y 2 puertas cerradas. Yasin encendió una bombilla amarillenta. La luz dejó al descubierto paredes desnudas y un ambiente demasiado austero para ser un hogar. «¿Puedes sentarte?», dijo señalando el sofá. «No», respondió ella de inmediato. «Quiero irme. No me siento cómoda aquí». Él cerró la puerta, suave, sin golpe, pero la cerró. «No te voy a hacer daño», dijo él, como si leyera sus pensamientos. «Solo quiero que veas cómo vivo. No quiero que pienses que soy como los otros guías. Quiero que confíes y que entiendas». «¿Entender qué?». Él dudó. Esa duda fue aún más inquietante que una respuesta. «Que no soy una mala persona». Ella dio un paso hacia la salida. Él no la tocó, pero se movió lo suficiente para interponerse, sin bloquearla del todo. «No tienes que tener miedo», dijo. «Solo quiero que estés aquí un momento». La tensión se volvió física, tensa, como si el aire se hubiera inmovilizado alrededor. En ese instante, la puerta del fondo se abrió. Por un segundo, un destello de esperanza. Quizás sí había alguien más, pero no era una mujer, ni una hermana. Era un joven, más joven que Yasin. La miró sin expresión, luego miró a Yasin y asintió como quien confirma un detalle previsto. Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella, una comprensión fría, cálculos, roles. «Voy a prepararte», dijo Yasin, como si nada fuera extraño. Entró a la pequeña cocina. El joven la observaba. No hablaba, no sonreía, solo vigilaba. Eso era peor que cualquier gesto. Cuando Yasin volvió con una bandeja, la atmósfera ya había cambiado por completo. Él la vio temblar y dijo: «No te preocupes, estamos aquí para ayudarte». «¿Ayudarme en qué?», susurró ella. Él dejó la bandeja en la mesa y se sentó frente a ella. «Quiero pedirte algo». Su voz era suave, casi dulce. «Solo un favor, nada difícil, y luego te acompaño al hotel». Ella ya sabía que no era un favor. No con ese otro hombre en la habitación. No con la puerta cerrada. No con la mirada evaluadora que Yasin mantenía fija en ella. «Necesito que me prestes dinero», dijo él finalmente. «Para mi madre. Está enferma. Es urgente». «Yasin, no puedo. No es mucho. Solo para hoy. Mañana te lo devuelvo». Hizo una pausa. «Confías en mí, ¿verdad?». Ella abrió la boca para responder, pero él añadió algo más. «Porque si no confías, es difícil para mí ayudarte a mantenerte segura aquí». Era la primera vez que lo decía así, no como advertencia, sino como condición, como si la seguridad fuera algo que él administrara, como si ella ya estuviera atrapada, aunque no hubiera barrotes a la vista. Lucía no recordaba haber sentido un silencio tan pesado en su vida. Era como si el aire en aquella habitación se hubiese vuelto más espeso, difícil de respirar. Y sin embargo, Yasin seguía hablando con un tono dulce, casi afectuoso, como si lo que pedía fuera lo más natural del mundo. «No quiero que pienses mal», dijo. «Solo necesito que me ayudes un poco, nada más». El otro joven seguía de pie junto a la pared, inmóvil, vigilando. No hacía falta que dijera nada. Su sola presencia cambiaba por completo la ecuación. «Yasin, yo no puedo prestarte dinero. No te conozco», murmuró ella, intentando mantener la voz firme. Él inclinó la cabeza con un gesto suave. «Me conoces más de lo que crees». «No», replicó ella. «Solo nos hemos visto 2 días». «2 días intensos», dijo, sonriendo con esa calma que ahora resultaba insoportable. «Has visto cómo te cuido, cómo te protejo. Te he llevado a sitios seguros, te he evitado problemas. Yo he estado aquí para ti». Ella tragó saliva. «No te pedí protección». «Claro que sí», respondió él, dejando caer una sombra en su voz. «Todas las mujeres que viajan solas la piden, aunque no lo digan. Tú no eres diferente».
El joven de la pared dio un paso hacia adelante. No amenazante, pero suficiente para que Lucía retrocediera instintivamente. «No quiero problemas», dijo ella. «De verdad, solo quiero volver al hotel». Yasin suspiró, como un padre agotado por la terquedad de un niño. «Volverás. Nadie te retiene aquí». La mentira era tan obvia que le heló la sangre. «Solo quiero que me ayudes antes. Después te acompaño». «¿Cuánto dinero quieres?» Él levantó los dedos. 1, 2, 3. «No mucho. Algo para el hospital. Mi madre está muy mal». «Yasin», dijo ella con voz temblorosa, «no te creo». Él no reaccionó con ira. Al contrario, su sonrisa se amplió apenas. «Bien, me alegra que seas sincera. No muchas lo son tan rápido». Ella sintió como el estómago se le cerraba. «¿Muchas qué?». Él apoyó los codos en las rodillas, inclinándose un poco hacia ella. «Muchas mujeres, turistas, personas como tú». El joven de la pared observaba sin pestañear. Lucía sintió un sudor frío bajar por la espalda. «¿Qué es esto?», susurró. «Una oportunidad», dijo Yasin. «Yo confío en ti, tú confías en mí. Así funciona todo». Ella se levantó del sofá. «Me voy». Yasin levantó la mano. No la tocó, pero bastó el gesto para que ella se detuviera al instante. «Escúchame, no quiero que te pase nada. Aquí fuera hay gente peligrosa, gente que te seguiría. ¿Recuerdas el del aeropuerto? Como él hay muchos. Prefiero correr ese riesgo». «¿Estás segura?». Su voz bajó un tono suave y amenazante al mismo tiempo. El joven se movió hacia la puerta. La cerró con llave, sin mirarla siquiera. Un gesto automático, ensayado. Lucía sintió náuseas. «Quiero que entiendas algo importante», dijo Yasin. «Yo no soy tu enemigo». «Entonces déjame irme». «Lo haré», dijo él, «pero no ahora». Ella dio un paso atrás. Él también se incorporó. «Calma, nadie te hará daño». Pausa. «Si cooperas». Esa palabra fue una puñalada. «Siéntate», dijo él. «No, siéntate». Su tono cambió. Ya no era suave, era una orden. Ella obedeció. Yasin abrió un cajón de la mesa baja. Sacó un papel doblado y un bolígrafo. «Vas a firmar aquí», explicó, extendiéndolo sobre la mesa. «Es un comprobante de que me prestas dinero, solo para justificarlo cuando vaya al banco». Ella sacudió la cabeza. «No, esto es absurdo». «No es absurdo, es formalidad, para protegernos a los dos». Él acercó el papel. Ella leyó algunas líneas. Aunque parte estaba escrita en francés, suficiente para entender. Transferencia, garantía, responsabilidad compartida. Era una forma de comprometerla, como si entrara voluntariamente en la operación. «No voy a firmar nada». Yasin la miró largo, muy largo. «Lucía, mírame». Ella no pudo evitarlo. «Si firmas, te acompaño al hotel ahora mismo. Si no firmas, nos quedaremos aquí hasta que estés lista». «¿Lista para qué?». «Para confiar». Ella sintió una corriente eléctrica de terror. Se levantó de golpe, pero el joven ya estaba moviéndose. Se situó entre ella y la puerta, sin tocarla, pero bloqueando completamente la salida. Lucía tembló. Algo en su interior se quebró. No era solo miedo. Era la comprensión de que había perdido la autonomía, centímetro a centímetro, sin darse cuenta. «¿Dónde está mi mochila?», preguntó de repente. «Ahí», dijo Yasin señalando el suelo cerca del sofá. Ella se agachó y la abrió. Su pasaporte no estaba. «No», murmuró, revolviendo con manos temblorosas. «No, no, no, no». «¿Lo buscas?», preguntó Yasin suavemente. «¿Qué has hecho con él?». Ella sintió un mareo. «¿Qué has hecho?». «Calma. Lo guardé para que no lo perdieras. Tú eres muy distraída. No tienes derecho a tocar mis cosas. No tienes idea de lo peligroso que es perder un pasaporte aquí. Dámelo. Después. Ahora».
Su grito rebotó en las paredes vacías. El joven dio un paso hacia ella, pero Yasin levantó la mano para detenerlo. «Lucía», dijo él acercándose despacio, «no te estoy robando, no te estoy haciendo daño, pero tienes que entender que tú sola no estás segura. Si alguien más hubiera encontrado tu pasaporte, estarías en problemas de verdad». Ella retrocedió hasta chocar con la mesa. Yasin seguía acercándose. «Solo quiero que cooperes. Solo quiero que me firmes el papel y mañana te lo devuelvo todo. El pasaporte, tu tranquilidad, tu libertad de moverte. Pero ahora necesito que me ayudes». Ella sintió que las piernas le temblaban tanto que casi se derrumba. «Yasin, por favor, déjame irme». «No quiero lastimarte», dijo él, y por primera vez sonaba sincero. «Pero necesito tu ayuda, y necesito estar seguro de que no vas a desaparecer». La frase final la congeló. «Necesito estar seguro de que no vas a desaparecer». Eso ya no era una petición, era una jaula invisible. El joven volvió a la pared. Yasin se sentó frente a ella, colocando el papel y el bolígrafo como si fueran utensilios quirúrgicos. «Vamos a hacerlo fácil», dijo con voz baja pero firme. «Firma, luego te llevo al hotel». Ella lo miró, sin hablar, sintiendo cómo su respiración empezaba a fallar. Sabía que si firmaba, entraba en su red. Sabía que si no firmaba, no saldría de esa habitación. Y en ese instante entendió algo más. Él no improvisaba. No era un hombre desesperado. Era un hombre siguiendo un método usado antes, con otras mujeres, en otros viajes, en otras noches. La punta del bolígrafo rozó sus dedos, y ella, sin saber todavía cómo, sintió que ese gesto sería el comienzo de algo mucho peor que una estafa. El silencio dentro de la habitación se volvió casi físico, como una masa que se adhería a la piel. Lucía tenía el bolígrafo entre los dedos, pero no lo sostenía. Era como si pesara demasiado. Yasin, sentado frente a ella, la observaba con la paciencia meticulosa de alguien que está acostumbrado a esperar el momento exacto en el que la otra persona cede. «Vamos», dijo él con suavidad. «Solo firma. No tienes que leerlo todo. Es un recibo, nada más». Ella sintió que el pulso le martillaba en la sien. Su cuerpo quería quedarse inmóvil, pero su mente iba a toda velocidad, evaluando posibilidades. La puerta estaba bloqueada por el joven. La ventana era demasiado alta para saltar sin hacerse daño. Gritar no serviría. Las paredes eran gruesas, la calle ruidosa. Nadie escucharía. «Yasin», dijo finalmente, intentando mantener la voz neutral. «Yo no viajo con tanto dinero. No puedo prestarte lo que estás pidiendo. Puedo acompañarte al cajero». Él sonrió, como si hubiera encontrado la solución perfecta. «No te preocupes. No voy a ir al cajero contigo». «Entonces firma, y mañana vamos juntos». Ella negó con la cabeza. «No puedo». Yasin suspiró, como si ella fuera una niña caprichosa. «Lo estás haciendo difícil. Me estás pidiendo algo ilegal». «No», corrigió él sin elevar la voz. «Te estoy pidiendo un favor, un préstamo, nada más». Ella sintió un escalofrío, no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía, sin duda, sin nervios, sin vacilación. Eso significaba experiencia, significaba práctica. «Escribe tu nombre aquí», insistió él, empujando el papel más cerca. «Solo eso». El joven de la pared dio un pequeño paso hacia adelante. No grande, no amenazante, solo recordatorio. «Yasin, por favor», susurró ella. «Esto está mal. Yo no quiero problemas, pero tampoco quiero hacer algo así». Él ladeó la cabeza estudiándola. «¿Sabes qué es lo que no quiero?» Pausa. «No quiero que algo malo te pase cuando salgas de aquí». La frase la atravesó como un cuchillo.
No era un aviso, era una advertencia, una condición. Lucía sintió que se quedaba sin aire. Tenía que pensar, tenía que ganar tiempo. «Dame un minuto», dijo finalmente, llevando una mano a la frente. «Necesito pensar». Yasin sonrió, satisfecho. «Toma todo el tiempo que quieras». Se levantó y fue hacia la pequeña cocina. «Voy a traer más té». En cuanto desapareció tras la puerta, el joven que bloqueaba la salida se movió apenas un palmo, cambiando el peso del cuerpo. No era un error, estaba marcando territorio. Ella entendió que no podía acercarse ni un paso sin reacción. Miró la ventana. Demasiado alta, demasiado estrecha, casi imposible. Miró la puerta. El joven la vigilaba como un perro entrenado. Miró la mesa, el papel, el bolígrafo, su mochila abierta, sin pasaporte. Había una salida posible. Peligrosa, pero salida. Ganarse unos minutos, ganar la confianza suficiente para salir acompañada y huir en la calle. Pero tenía que jugarlo con cuidado. Cualquier movimiento brusco la pondría en una situación peor. Cuando Yasin volvió con 2 vasos de té, ella seguía en el sofá, respirando a través del miedo. «¿Estás mejor?», preguntó él, con una amabilidad casi afectiva. «Sí», dijo ella. «Necesito pensar con claridad». Él dejó el té sobre la mesa y se sentó frente a ella otra vez. «No tienes por qué estar asustada. Yo no soy como esa gente del aeropuerto. Yo te estoy ayudando». Ella asintió muy despacio. «Lo sé». Yasin sonrió, creyéndole. «¿Entonces firmamos?». Ella respiró hondo. «Tal vez, sí. Pero necesito volver al hotel esta noche. No puedo quedarme mucho más». «Perfecto», dijo él. «Firmas ahora y te llevo». «Pero», añadió ella bajando la mirada, «solo si me devuelves mi pasaporte primero, para sentirme tranquila». Por un segundo, algo cambió en el rostro de Yasin. Una grieta, una duda. No esperaba que ella lo pidiera así. No esperaba que lo atara a una promesa tan directa. «No te voy a engañar», dijo él con voz suave. «No puedo darte el pasaporte hasta que firmes». «Entonces no puedo firmar», respondió ella en un susurro, con la voz rota. El joven al lado de la puerta tensó los hombros. Yasin lo notó. Le hizo un gesto para que se calmara. «Lucía», dijo él, acercándose un poco más. «Esto es simple, muy simple. No es un secuestro, no es un crimen. Es un acuerdo entre 2 personas. Si yo quisiera hacerte daño, ya lo habría hecho». Ella se congeló. Aquella frase lo reveló todo. «¿Qué quieres realmente?», preguntó ella, con una voz tan fina que apenas se escuchó. Yasin respiró hondo. «Tú no entiendes cómo funciona este país. La gente tiene necesidades y tú puedes ayudar, nada más». «¿Solo dinero?». «Sí», dijo él sin parpadear. «Solo eso». Pero su tono decía lo contrario. Había capas, había un sistema detrás. Ella lo intuía, aunque no podía nombrarlo. «Dame tu teléfono», dijo él de pronto. Ella abrió los ojos espantada. «No». «Dámelo, no voy a quedármelo. Solo necesito ver algo». «No». «Lucía», dijo él muy tranquilo, extendiendo la mano. «No quiero que hables con nadie antes de firmar. Es por seguridad, para los 2». Ella apretó el móvil contra el pecho, como si fuera una tabla de salvación. El joven dio un paso. Un solo paso. Eso bastó para que ella sintiera un fuego de pánico subir por la garganta. «Está bien», dijo ella rápido. «Te lo doy si me dejas salir a tomar aire». «No». «Solo un minuto. Afuera, donde tú puedas verme». Dije no. Ella entendió entonces que la puerta no se abriría. No mientras no firmara. No mientras no entregara el móvil. No mientras él no decidiera. Yasin se inclinó hacia ella y bajó la voz. «Escúchame, Lucía. Si no cooperas, esto puede ponerse muy difícil para ti. No quiero eso.
No quiero que tengas miedo, pero si me obligas... Dejó la frase flotando. Inacabada. Peor así. Ella miró el papel, el bolígrafo, la puerta bloqueada. Los dos hombres, la ciudad afuera, tan cerca y tan lejos. Y entonces dijo, con una calma que no sabía que tenía: «Necesito ver el baño antes de firmar. Solo eso». Yasin parpadeó. Pequeño gesto, pequeño error. No esperaba eso. No estaba en su secuencia habitual. «¿El baño?», preguntó él, desconcertado un segundo. «Sí», respondió ella, alzando la mirada. «Si quieres que firme, necesito 1 minuto. Solo 1 minuto». Él dudó. Fue la primera vez que dudó. Y esa grieta era todo lo que ella necesitaba. El silencio tras la petición de Lucía pareció dilatarse. Yasin la observó con una mezcla de sospecha y cálculo, como si tratara de descifrar si el baño era realmente un baño o una maniobra. Ella mantuvo el rostro relajado, casi dócil, pero por dentro sentía el corazón golpearle el esternón, como si quisiera salirse. «El baño está ahí», dijo finalmente, señalando una pequeña puerta entre la cocina y la habitación del fondo. No se levantó, no la acompañó, solo señaló. Un detalle extraño. Él no quería acercarse. No quería que ella estuviera demasiado cerca del joven que bloqueaba la entrada. Era una pista, pequeña, pero pista. Lucía se levantó despacio. Sintió la mirada del joven como un peso en la nuca. Él se apartó medio paso, permitiéndole pasar, pero sin dejar espacio real para escapar. Era un corredor estrecho. Ella entró al baño y cerró la puerta con un seguro oxidado que no parecía servir para nada más que dar una falsa sensación de privacidad. El baño era minúsculo, húmedo, con una ventana alta y estrecha que daba a un patio interior. La rejilla estaba floja, muy floja. Ella tocó los tornillos. 2 estaban prácticamente sueltos. Si pudiera quitar la rejilla tendría una salida. No ideal, peligrosa, pero salida. Miró la puerta. Sabía que Yasin la escuchaba. Sabía que el otro estaba justo fuera. Tenía segundos, no minutos. Sacó el móvil rápidamente y escribió un mensaje a la recepción del hotel. «Ayuda, estoy retenida. Dirección aproximada. Cerca de... Cartago. No sé exacto. Intento salir por un patio. Llamen a policía». La señal era débil, muy débil. Envió. No supo si salió. No tuvo tiempo de comprobarlo. «Lucía». La voz de Yasin llegó amortiguada. «¿Todo bien?». No era una pregunta. Era un chequeo. «Sí. 1 segundo», respondió ella, intentando sonar normal. Tenía que hacer algo. Ya. Miró la rejilla. Tiró de ella con todas sus fuerzas. Uno de los tornillos saltó. El metal chirrió. Era demasiado ruido. Se detuvo, contuvo el aliento. Escuchó. Silencio. O peor, un silencio atento. El sudor le corría por la espalda. Tenía que arriesgarse. Agarró la rejilla de nuevo, esta vez con la camiseta envolviendo su mano para amortiguar el sonido. La movió con movimientos cortos, precisos. Otro tornillo cayó. La rejilla se inclinó. 1 paso más. 1 solo. «¿Por qué tardas tanto?», preguntó el joven desde el otro lado de la puerta. Su voz era seca, directa. «Un momento», forzó ella con un tono casi alegre. «Ya salgo». Sabía que tenía segundos antes de que trataran de entrar. La rejilla cayó al suelo con un golpe sordo. Ella se subió a la pequeña repisa del lavabo. La ventana era angosta, pero su cuerpo cabía si giraba. El patio estaba a unos 2 metros de altura. Podía saltar sin romperse nada. Un ruido detrás de la puerta. Una sombra bajo la rendija. Ella no dudó más. Se lanzó. El impacto en el suelo del patio le sacó un gemido ahogado. El tobillo protestó, pero no se dobló. Se levantó a duras penas y corrió hacia la esquina del patio.
Era un laberinto de muros altos, ropa colgada, puertas cerradas. Escuchó voces desde arriba. Yasin y el joven, gritándose algo en árabe, un ruido metálico, pasos rápidos. Habían descubierto la rejilla. Tenía segundos antes de que bajaran por las escaleras del edificio hacia el patio interior. Miró alrededor desesperada. Una puerta vieja, madera hinchada, cerrada con un candado oxidado. Imposible. Una escalera de metal atornillada a la pared, subiendo al piso superior. Alta pero alcanzable. Trepó, sintiendo el metal vibrar bajo su peso. El tobillo seguía doliendo. A mitad de la subida escuchó un golpe. La puerta del baño había sido abierta. ¡Lucía! La voz de Yasin, ahora sí, cargada de furia contenida. ¡Sal de ahí! Ella siguió subiendo, respirando con dificultad, con las manos ardiendo por el roce del metal. Llegó al segundo piso, una ventana abierta. Se deslizó dentro sin pensar. Era un apartamento vacío o abandonado. El suelo estaba cubierto de polvo y periódicos viejos. El olor a humedad llenaba el aire. Corrió hacia la puerta, pero la manija estaba rota, cerrada desde fuera. Escuchó pasos en la escalera. Él venía, él y el otro, y ahora tenían ventaja. Se acercó a la ventana de la calle. Era un segundo piso alto, pero había un toldo de tela gruesa sobre una tienda. Si saltaba allí, quizá amortiguaría la caída. El corazón le latía tan fuerte que sentía que le iba a estallar. Miró atrás. Sombras moviéndose en la escalera, voces cada vez más cerca. No tenía opciones. Saltó. La tela del toldo cedió bajo su peso, pero no se rompió. El golpe fue duro, pero no mortal. Rodó hacia el borde, cayó al suelo, sintió como el tobillo finalmente cedía con un dolor agudo, pero podía moverse, podía correr. Cojeaba, pero corría igual. Las calles estaban más oscuras que antes, menos gente, un par de motos, un vendedor que recogía su puesto, una niña con una bolsa de pan. Nadie miraba, nadie veía. Miró atrás mientras avanzaba, y lo vio. Yasin, saliendo del edificio, buscándola con los ojos como un cazador que ha perdido a su presa, pero sabe que sigue cerca. Caminaba rápido, sin correr, girando la cabeza hacia los callejones paralelos. No había pánico en él. Había método, determinación. Como si esto, la huida, la búsqueda, no fuera una excepción, sino parte del proceso. Lucía dobló la esquina, apoyándose un segundo contra una pared para no perder el equilibrio. El dolor en el tobillo la hacía ver borroso. Sabía que él la atraparía si la veía. Y peor, sabía que él podía pedir ayuda. Tenía contactos. Conocía barrios, calles, rutas. Ella era extranjera, sola, herida, perdida. Respiró hondo. Miró el móvil. Una sola barra de señal. Escribió otro mensaje rápido. Sigo atrapada. Me sigue un hombre. Intento llegar a un sitio público. Intentó enviar. El icono de envío tardó. Mucho. Demasiado. Pero salió. La bocina de un coche sonó a lo lejos. Voces. El pulso del bazar nocturno. Luz de neón. Si lograba llegar a una avenida grande, quizá tendría una oportunidad. Solo necesitaba un taxi, un policía, un turista, cualquier testigo. Cruzó la calle cojeando, sin mirar atrás. No podía darse el lujo de ver si él estaba más cerca. Pero cuando dobló otra esquina, escuchó un grito, seco, fuerte, reconocible. Lucía. Su nombre, como un látigo en el aire. Ella no se detuvo, no podía detenerse, no ahora. El peligro ya no era abstracto. Estaba detrás de ella, respirando, siguiendo, calculando. Y lo peor era saber que, en una ciudad desconocida, él tenía terreno firme, y ella solo tenía miedo como brújula. Las calles se volvieron demasiado estrechas, demasiado parecidas entre sí. Lucía avanzaba cojeando, respirando con dificultad, tratando de no mirar atrás,
pero cada sombra parecía un cuerpo, cada moto un perseguidor. El dolor en el tobillo era punzante, pero manejable. Lo peligroso no era el dolor, era el cansancio que empezaba a enturbiar su lucidez. A la vuelta de una esquina, un grupo de adolescentes se apartó de golpe al verla correr, chocando entre ellos y riéndose sin comprender. Para ellos, ella era solo una turista despistada. No sabían que detrás venía algo más serio que un malentendido, algo que no tenía forma definida, pero sí un objetivo claro. ¡Lucía! El grito retumbó en la calle, más cerca que antes, mucho más cerca. Ella tragó aire con desesperación y aceleró como pudo. La avenida principal debía estar a 2 calles. Lo recordaba vagamente del trayecto con Yasin. Si llegaba allí, quizá un taxista la vería. Quizá podría meterse en una tienda o pedir ayuda. Pero cada vez que imaginaba esa posibilidad, surgía otra imagen. Yasin, caminando rápido, sin perder la calma, acercándose a la entrada del hotel la tarde anterior. Ese modo suyo de apropiarse de decisiones que no le pertenecían. Esa seguridad que parecía no quebrarse nunca. Ahora entenderlo dolía. No era confianza, era control. La calle desembocó en un pequeño cruce donde había un kiosco todavía abierto. Una mujer mayor organizaba paquetes de tabaco. Lucía dudó un segundo. Pedir ayuda, sí, pero ¿cómo? ¿En qué idioma? ¿Cómo explicar en 10 palabras lo que estaba pasando? No tuvo tiempo. Un ruido detrás. Pasos, pesados, determinados. Ella se lanzó hacia la derecha, casi sin mirar. El kiosco quedó atrás. El corazón martilleaba tan fuerte que los oídos le zumbaban. Entró en un callejón más iluminado, esperando que la visibilidad disuadiera a Yasin. Se equivocó. Su sombra apareció al final de la calle. No corría. Avanzaba con pasos largos, seguros. Un depredador que sabe que la presa está herida. «Lucía», dijo él esta vez sin gritar, articulando su nombre con un tono casi íntimo. «No hagas esto. Estás empeorando las cosas». Ella sintió náuseas. No podía pararse. Cojeó hacia la salida del callejón. Dobló y se encontró con una avenida un poco más amplia. Algunos coches pasaban. Un taxi estacionado más adelante con un conductor fumando. Sí, ahí. Esa era su oportunidad. «¡Taxi!», gritó ella levantando la mano, casi cayéndose hacia adelante. El conductor la miró, sorprendido, sin terminar de reaccionar. Quizá no la entendió. Quizá sí, y dudó. Era difícil saberlo. Pero escuchó pasos acercándose desde atrás. Y ya no había tiempo para interpretaciones. Lucía corrió hacia el taxi, abrió la puerta trasera sin pedir permiso y se metió dentro. «Por favor, vámonos. Vámonos ahora mismo, rápido, rápido», soltó en un torbellino de español, inglés y gestos desesperados. El conductor abrió los ojos, confundido. «¿Where do you go? ¿A dónde?» «No importa. Arranque. Arranque ya». El conductor levantó las manos en un gesto de impotencia. «No puedo conducir sin destino, señora. Cualquier sitio con gente, centro, plaza, lo que sea. Vámonos». El hombre dudó. Demasiado. Entonces, alguien golpeó la ventanilla del taxi. Ella supo quién era antes de girar la cabeza. Yasin estaba allí, inclinado, apoyando la mano sobre el cristal, sin mostrar ira, sin gritar, sin intentar abrir la puerta. Lo que daba aún más miedo. Su rostro estaba bañado por la luz amarillenta del poste de la calle. Inmutable, concentrado, como si esta escena, ella en un taxi, él afuera, solo fuera una variación inesperada dentro de una rutina que conocía bien. «Lucía», dijo él sin levantar la voz. «Sal, ¿qué estás haciendo? No seas así». El conductor lo miró, y al ver a un hombre local, tranquilo, vestido correctamente, sin signos de violencia, dudó aún más. Eso era lo peor. La normalidad de Yasin
jugaba a su favor. «Por favor, váyase», insistió ella, agarrando el respaldo del asiento delantero. Yasin tocó el cristal con los nudillos, suave. «Sal, no quiero castigarte, solo quiero hablar». Esa palabra, castigarte, la dejó paralizada durante una fracción de segundo. El conductor dijo algo en árabe a Yasin. Él respondió rápido, muy rápido. Ella no entendió nada, y ese fue el momento exacto en el que entró en pánico total. «Go, go now. Arranque ya», gritó, y al mismo tiempo tomó un billete grande de su bolso y lo agitó frente al conductor. «Le pago el doble. Vámonos». El conductor, dudando entre dos realidades, la del hombre calmado afuera y la mujer desesperada dentro, finalmente tomó una decisión. Arrancó. Lucía sintió el tirón del coche moviéndose. Yasin dio un paso atrás, pero no reaccionó como alguien frustrado. No golpeó el coche, no corrió, no la insultó. Sonrió. Una sonrisa mínima, casi imperceptible, como si el juego acabara de ponerse más interesante. El taxi aceleró. Lucía se tiró hacia el asiento y cerró los ojos. Solo cuando doblaron la esquina se permitió respirar. «¿Policía?», preguntó el conductor con acento marcado, señalando con la barbilla hacia adelante. «Sí», dijo ella. «Police. Yes. Por favor. Police». Él la sintió y comenzó a zigzaguear entre las calles, buscando la estación más cercana. Lucía apoyó las manos en las rodillas, temblando. La adrenalina empezaba a diluirse, dándole paso a un temblor frío, casi paralizante. Su voz salió apenas como un hilo. «Gracias. Thank you. Gracias». El conductor no respondió. Tenía la mirada fija en la carretera, preocupado, como si temiera que alguien apareciera detrás del coche. Pasaron 3 minutos. Largos. Muy largos. Finalmente la patrulla apareció a lo lejos. Luces azules. Una pequeña plaza, donde un par de policías conversaban. El taxi se detuvo. Lucía salió casi arrastrándose. «Help», dijo ella, acercándose a los agentes con la respiración todavía entrecortada. «Please. I need help. There is a man». El policía levantó la mano, intentando calmarla, pero su expresión cambió al ver su estado. Polvo en la ropa, un tobillo hinchado, ojos rojos, temblores. «Sit down», dijo en inglés. «Calm. What happened?» Ella trató de hablar, pero la voz se quebró. «Me siguió, me retuvo, me quitó el pasaporte. Está buscándome». El policía intercambió una mirada con su compañero. Ambos se tensaron. Pero antes de que pudieran hacer más preguntas, el conductor del taxi dijo algo rápido en árabe y señaló la calle por donde habían llegado. Los policías levantaron la vista. Lucía se dio la vuelta también y lo vio, a lo lejos, apoyado en una esquina, quieto, mirándola. Yasin, sin correr, sin esconderse, sin miedo, como si no hubiera cometido ningún delito, como si no hubiera hecho nada grave, como si todavía tuviera tiempo. El policía, al verlo, frunció el ceño. Dio un par de pasos hacia adelante. Yasin no huyó, no se movió. Solo levantó las manos ligeramente, como si ya hubiera calculado el siguiente paso del tablero. Y en ese instante, Lucía entendió algo que la atravesó como una corriente helada. No estaba a salvo todavía. No, aún no. Los policías avanzaron hacia Yasin con precaución, intercambiando palabras rápidas entre ellos. Lucía sintió que el aire se volvía demasiado ligero, demasiado delgado, como si todo el oxígeno de repente se hubiera ido de la plaza. La gente alrededor empezaba a mirar, curiosa, sin entender por qué una turista lloraba, cojeaba y señalaba a un hombre aparentemente tranquilo. Uno de los agentes levantó la voz. «Your ID. Documento». Yasin sacó algo del bolsillo con lentitud.
No el pasaporte de ella, no todavía, su propio documento. Lo entregó con la serenidad de alguien que sabe que cada segundo que pasa juega a su favor. El otro agente se acercó a Lucía. ¿Él te ha hecho daño físico? La pregunta cayó como un golpe. Ella abrió la boca, pero no salieron palabras. Me retuvo, logró decir. En un apartamento. No podía salir. Mi pasaporte, él lo tomó. No quería devolverlo. Me siguió, por la ciudad, por horas. El policía asintió, pero su rostro mostró una tensión difícil de interpretar. ¿Te golpeó? ¿Te tocó? ¿Te encerró con llave? Ella dudó. Sí, la puerta estaba cerrada. Sí, la retuvieron. Sí, estaba atrapada. Pero no podía describirlo en una frase simple. No podía irme, respondió finalmente. Había otro hombre bloqueando la salida. No tenía mi pasaporte. Me pedían que firmara papeles. Quería dinero. El policía frunció el ceño, pero seguía siendo demasiado prudente. ¿Hay testigos? Lucía sintió un vértigo. ¿Testigos? El joven del apartamento no iba a declarar. La ciudad era enorme, la noche caía, y ella era una desconocida. Tengo mensajes, dijo rápidamente sacando el móvil. Intenté pedir ayuda. Intenté avisar al hotel. El agente miró la pantalla. Asintió. Tomó aire. Se giró hacia Yasin. ¿Dónde está el pasaporte de la señorita? Yasin no titubeó. En mi casa. Lo encontré en su mochila. Pensé que lo había perdido. Quería devolvérselo mañana. Ella estaba nerviosa. Nada más. La frialdad con la que mintió hizo que Lucía sintiera un escalofrío helado desde la nuca hasta la espalda. El policía dio un paso adelante. Vamos a ir por ese pasaporte. Ahora mismo. Claro, respondió Yasin, obediente como un alumno aplicado. No he hecho nada malo. Mientras lo escoltaban, Lucía se mantuvo detrás, temblando. Sentía que todo podía invertirse en cualquier momento, que un error en el relato, un detalle que no explicara bien, podía convertir su denuncia en un malentendido turístico. Llegaron al edificio. Los escalones, las sombras, los pasillos. Todo igual que antes, pero ahora con luz policial. Y sin embargo, cada paso que daban hacía que el miedo regresara lleno, como una ola. El joven ya no estaba. El apartamento estaba vacío, excepto por el sofá y la mesa. El té frío seguía en la bandeja. Los papeles seguían en la mesa. Los policías los recogieron, preguntaron, revisaron. Yasin respondía con calma. Estábamos hablando. Ella se asustó, corrió. No sé por qué. Y entonces uno de los agentes encontró el pasaporte. En la cocina, dentro de un cajón, sin razón lógica para estar ahí. ¿Por qué estaba aquí?, preguntó el policía. Yasin sonrió apenas. Lo guardé para que no lo perdiera. Fue la frase final, la que quebró la neutralidad de la gente. Lo esposaron sin levantar la voz, sin dramatismo, con la calma de quien ha visto esto antes, de quien ya sabe cómo termina. En la comisaría, Lucía pasó horas dando detalles. Todo, cada mirada, cada palabra, cada silencio. Los policías escucharon con una mezcla de profesionalismo y resignación. Al final, el encargado del turno nocturno se la quedó mirando con una expresión grave. No es la primera vez, dijo. Todos estos casos empiezan igual. No todas las víctimas denuncian. Muchas se van del país sin decir nada. Algunos no tienen suerte. Usted tuvo mucha, muchísima. Ella asentó en silencio, abrazando el pasaporte como si fuera un talismán. La madrugada ya avanzaba cuando la llevaron de regreso al hotel. La recepcionista la recibió con un abrazo tembloroso. Alguien había visto el mensaje, alguien había llamado. Eso la había salvado. O al menos había acelerado lo inevitable. Esa noche no durmió. No podía. Cada sonido del pasillo le hacía cerrar los ojos con fuerza.
El rostro de Yasin regresaba una y otra vez, pero no el rostro del depredador, el rostro del hombre tranquilo, del hombre que sonreía, del hombre que parecía normal. Eso era lo peor, su normalidad, su método. Al día siguiente, la policía le explicó que el caso seguiría su curso, que necesitaban su declaración para formalizar cargos. Se lo dijeron con una mezcla de cortesía y advertencia. Estos procesos eran largos, complejos, pero insistieron. Hizo lo correcto. Denunciar salva a otras mujeres. Cuando finalmente tomó el avión de regreso, días más tarde, Lucía llevaba una nueva cicatriz invisible, no en la piel, sino en la forma de mirar el mundo, en la forma de medir la amabilidad de un desconocido, en la forma de interpretar una sonrisa demasiado rápida, una coincidencia demasiado perfecta, una ayuda no solicitada. Entendió algo que jamás había comprendido del todo. El peligro no siempre grita. A veces habla suave, a veces acompaña, a veces ofrece té. Y lo más importante, a veces se presenta como alguien que solo quiere ayudarte. Moraleja final, la que ella misma escribió en su diario una semana después. Viajar sola no significa vivir con miedo. Significa saber cuándo decir no, cuándo alejarse, cuándo confiar en la intuición. Y sobre todo, entender que tu seguridad nunca debe depender de un desconocido, por más amable que parezca. Y para quienes escuchan su historia ahora, si te importan estas historias y quieres más relatos reales sobre estafas, crímenes y señales que todos debemos aprender a ver, suscríbete, deja tu like y comparte este video con alguien que viaje solo. Tu apoyo ayuda a que más personas estén alerta y a que menos terminen en situaciones como la de Lucía.